Amados hermanos, doy gracias al Señor por el privilegio, por estar aquí juntamente con ustedes. Amén. Aleluya. Porque pues el Señor ha sido misericordioso con nosotros, Bendito Señor. nos ha guardado todo mal en los trabajos, de todo accidente, Amén. nos ha librado pues de tener un accidente con las máquinas que usamos en el trabajo. Gloria a Dios. Por aquellos que usan pues materiales peligrosos, el Señor les ha guardado. Amén. Aleluya. No ha permitido que padezcan de alguna enfermedad grave. Y pues los invito a que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Amén. Segunda de Pedro 2, 21, del 20 al 22. Aleluya. Gloria. Vamos a esperar a que todos lo tengan para leerlos Aleluya. juntos. Bendito Dios. Amén. Amén. Si alguno no lo tiene, cierre su Biblia, ponga atención y después lo busca. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y la palabra del Señor dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revocarse en el cielo. Amén. Vamos a orar. Aquellos que no quieren estar firmes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Señor, yo le pido en esta hora que se haga su voluntad y no la mía, Señor. Que sea usted, Señor, poniendo esa palabra en mi boca para que yo pueda compartirla con mis hermanos, Señor, con tu pueblo. Que pueda, Señor, con denuedo, como dice tu palabra, predicar esta verdad que tú nos has dejado, mi Dios. Que, Dios mío, yo pueda, sin temor, hablar, Señor, lo que tú pongas en mi boca, Padre. Porque tu palabra dice que le temamos a aquel que puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno. Que no le temamos a los hombres, Señor. Por eso yo te pido, mi Dios, que hables a nuestras vidas, que nos, Dios mío, instruyas por medio de tu palabra, porque tu palabra dice que las exhortaciones son las que nos instruyen y las que nos llevan por el camino de rectitud. Así que en esta hora, Padre, yo encomiendo este privilegio delante de ti, por medio de mi Señor Jesucristo. Yo lo he pedido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Como dijo el hermano, no van a estar durmiendo. No van a estar durmiendo, que de aquí me los detecto. Amén. ¿Eh? Bueno. Uno bien cabal sabe quién es el que duerme en la casa del Señor. Amén. Así. El que no se goza con la palabra. Amén. Aleluya. Amén. Así dice la palabra, hermanos. Segunda de Pedro 2. Dice: ciertamente ellos, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose nuevamente en ellos, son vencidos. Aleluya. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, dice la palabra. Amén. Porque mejor les hubiese sido no haber conocido al Señor, Amén. que habiendo conocido su camino y su palabra, volverse atrás del santo mandamiento que les fue encomendado. Pero dice la Escritura que a estas personas pues les ocurre lo del real proverbio, que dice: el hombre, el perro vuelve a su vómito, y la mujer, la puerca lavada a revolcarse en el cielo.
¿Entiende usted esa palabra? Amén. Sí, amén. Así habla la escritura del Señor. Amén. Así ve el Señor esa abominación tan grande. Y después de haberle conocido, después de haberse acercado a Él, volverse atrás a la vana manera de vivir que antes teníamos. Amén. Porque mejor le hubiera sido no haberle conocido, dice el Señor. La palabra dice que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, dice la palabra, el amor del Padre no está en él. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, dice la Escritura, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Amén, así es. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Amén. Amén. Es la gloria al Señor, hermano. Porque si usted está en pie hasta este momento es porque está luchando en hacer la voluntad del Señor. Así es. Amén. Y no ha sido como aquel que se vuelve atrás. Amén. Aquel como al cual el Señor le ha limpiado. Le ha perdonado todos sus pecados, pero luego vuelve a recaer en los mismos. Amén. No hay un cambio, como decía el hermano Gilmer en la predicación. Que pasa un año, pasan 2 años y no se ve el cambio en esta persona. Y la palabra dice, por su fruto los conoceréis. Amén. Y la escritura que el Espíritu Santo se encarga de revelar todas las cosas. Así es. Los pecados de algunos hombres, dice, se hacen patentes al instante y los de otros se descubren después. Pero si usted anda en pecado, déjeme decirle que el Señor va a revelar esas cosas. Así es. Amén. Y lo va a revelar en la congregación. Amén. Dice la escritura, en Proverbios, que el odio de algunos hombres está oculto. Cuando te hable con buenas palabras, con palabras bonitas, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Amén. Pero su maldad se revelará en la congregación de los santos, dice la escritura. Amén. Porque si verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu va a revelar todo lo que está oculto en el corazón de esta persona. Amén. Pero si lo revela no es para que nosotros le tengamos de menos, no que para que oremos por esta persona, para que no dejemos que caiga el Evangelio, para pues reprenderlo con la palabra para que se enderece, pues. Amén. Sí, amén. Para que la atalaya que el Señor ha puesto aquí a pregonar la palabra y vea el peligro que se aproxima, pues advierta al pueblo que hay Así es. algo ahí que está ocurriendo. Amén. Pero como le digo, no es para destruir a las personas, sino que para ayudarles a levantarse. Amén. A los que dudan, dice la palabra, convencerlos. Y de algunos dice aborrecer incluso la ropa contaminada por ellos. Pero eso no quiere decir que lo va a tener de menos, ¿verdad? Si usted sabe que alguien está en un pecado feo, no quiere decir que lo tenga de menos, sino que lo amoneste, dice, como hermano, para que tenga pues esa vergüenza y se arrepienta. Amén. No para que usted lo deseche y no quiera ni siquiera dar la mano, porque Amén. no contaminar, ¿no? No es así la cosa. Aleluya. Dice la Escritura que si alguno quiere amar al mundo, dice, esté consciente que se va a constituir enemigo del Señor. Santiago 4 Amén. dice eso. Si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho de morar en nosotros nos anhela celosamente? El Señor dice en la Escritura, Él ha puesto su Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Amén. Y si usted está amando las cosas del mundo, usted está haciendo fornicario o está haciendo Adúltero. adúltero. Porque tiene un esposo, Amén. las mujeres, la iglesia. Amén. Nosotros tenemos un señor, un amo ahí que él pues, quiere que seamos fieles a ellos, los varones. Amén. Pero si nosotros nos hacemos participantes con el mundo, caemos en fornicación con el mundo. Así como el pueblo de Israel caía en fornicación con dioses ajenos Amén. en la antigüedad. La palabra dice ahí que adulteraban con dioses ajenos, fornicaban con dioses ajenos. Porque teniendo rey, teniendo esposo, ellos se iban en pos de otros dioses ajenos. Amén. Los cuales el Señor les había prohibido no irse en pos de ellos. Por eso que ahora nosotros, si nosotros amamos las cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Aún no nos ha amanecido Cristo. Aún estamos viviendo en nuestra vana manera de vivir. Aún estamos viviendo en nuestros pensamientos vanos. Amén. Que no podemos dejar esa vida que antes teníamos. Aquel que como decía el hermano, aquel que le gusta el fútbol, no puede dejar el fútbol. Amén. Y dice que el fútbol no es malo. Cuando la palabra dice no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Amén. ¿Ve cuánta gente se reúne en esos estadios? Tanta gente que muere ahí en accidentes cuando van para esos lugares. Tantas peleas que hay ahí, tanta corrupción.
Amén. Violaciones y de todo ocurre ahí, pues, fornicación, adulterio. Y la gente dice que el fútbol no es malo. Igual las mujeres que dicen de que la vanidad no es mala. Amén. Cuando anda ahí que no haya que hacer con su rostro. Amén. Que porque ellas le ven unas arruguitas ahí anda echando polvitos para que no se le echen de ver. Llenando esos zanjitos con pintura. Con polvos. Aleluya. Si todos llevamos ese camino que vamos a envejecer. Aleluya, bendito. Que no se Señor. envejezca su interior. El Amén. hombre interior que hay en usted. Que no se haga vano. Amén. Porque eso permanece, pues, si usted verdaderamente está en el camino del Señor, va a permanecer niño para siempre. Pues. Amén. El cuerpo hay que se envejezca. Eh, Si ya le salieron canas, no se abate, no se ande pintando el pelo. No. A mí ya me salieron tres, Mira, créanme. ya. Por Ya, aquí, ok, verá. por aquí me las veo de repente. Pero yo digo, si me las arranco me van a volver a salir, entonces ¿para qué? Y aparte la palabra dice que las canas son, Sabiduría. bueno, son, representan vejez. Sabiduría, hermano. Amén. Sabiduría. Pero si le salieron es porque ya está siendo viejito también. Pues. Amén. No ande pintando el cabello. No hay que andar pintando, Dije ¿no? que todo ocurra con naturalidad. Dile natural. Dile que pinte de blanco. Dile a Charlie. Uno no tiene que andar con vanidades. El hombre ya tiene que dejar eso. Es una nueva criatura en Cristo. Amén. Tiene que guardarse para Dios. Y si Amén. el Señor ha permitido que usted pues, se le haga blanco el cabello, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Hacer blanco como la blanca lana, ¿verdad? Amén. Amén. El Señor ya nos limpió, ya nos rescató de nuestra vana manera de vivir en la cual nosotros estábamos. Ante los ojos del Señor nosotros estábamos envueltos en sangre cuando no habíamos llegado al camino de Él. Amén. Estábamos en inmundicia. Amén. El Señor habla acerca de cómo Él veía al pueblo de Israel cuando lo sacó, cuando lo hizo su pueblo. Aunque aún no existía el pueblo, pero dice la palabra que el Señor ve las cosas que no han ocurrido como que ya ocurrieron. Amén. Lo mismo lee el presente, el pasado, el futuro. Y dice la palabra en Ezequiel 16 que él veía a Israel como una niña que nació y fue menospreciada por sus padres y la tiraron sobre la faz de la tierra para que se muriera. Porque así son algunos. Hablábamos hoy con mi hermano Nelson, que hay quienes que tienen niñas y no sienten el mismo cariño como tener un niño varón. No Amén. tiene que ser así. El mismo amor tiene que sentir por si nace niña, pues gloria a Dios. Amén. Si nace niño, pues gloria a Dios también. Amén. Pero tiene que amar a esa criatura, Así no es. importando si le nació niño o niña. Así es, varón. Amén. Procure usted para que si le nació niña se mantenga niña en estos tiempos. Amén. Y si le nació niño, que se mantenga niño. Que Amén. no vaya a estar en un estado neutro ahí que quiera ser niño o niña. Amén. Régrese con el Amén. Señor porque le ha dado esa criatura. Amén. En aquellos días ellos querían siempre un niño varón porque era el que heredaba, el heredero, el primogénito. Entonces el Señor veía a Israel como una niña que fue menospreciada y fue tirada sobre la faz de la tierra, de la Escritura. Dice allí que no fue cortado su ombligo, no fue limpiada, su sangre no fueron limpiadas de encima de ella, no fue salada con sal. Amén. ¿A quiénes lo salaron aquí cuando nacieron? No fue salada con sal, dice la palabra. Amén, No así fue es. envuelta en fajas. Amén. No hubo ojo que se compadeciese de ella. Pero pasó él junto a ella, dice, y la vio tirada allí envuelta en su sangre. Sí, amén. Y él tuvo misericordia del pueblo y lo rescató y lo Amén. limpió. Y la palabra sigue diciendo que después él pasó nuevamente junto a ella y vio que allá había crecido, dice la palabra. Su Amén. pelo había crecido, sus pechos se habían formado, dice la Escritura, y he aquí que su tiempo era tiempo de amores, pero estaba desnuda y descubierta, dice la palabra. Amén. Entonces dice el Señor que Él la cubrió con su manto, y la vistió, la calzó, le puso una hermosa diadema, y fue tan hermosa, dice la palabra, que llegó a ser reina, pero se depravó a causa de su hermosura, dice el Señor. Ahí empieza el Señor Amén. a exhortarla. Y dice que a causa de la hermosura que él había puesto en ella, se corrompió y fornicó, dice, con todas las naciones vecinas. Sí, amén. Fornicó con todos los dioses ajenos, se fue en pos de ellos, dice. Amén. Y allí lea usted cómo trata
a esta mujer, él la representa como una mujer. Amén. Como una mujer adúltera, dice la palabra, que en lugar de recibir a su marido, recibe a hombres ajenos que ni siquiera conoce, dice la palabra. Amén. Teniendo su Dios, se va en pos de dioses ajenos. Amén. Nosotros teniendo a Dios, estando en el camino de Dios, aún no podemos dejar las cosas que nos gustan de este mundo. Amén. Aún somos fornicarios, aún somos adúlteros, aún somos idólatras a veces. Porque aún no podemos soltar la vana manera que antes teníamos de vivir. Amén. Y el Señor quiere que dejemos eso. Amén. El Señor quiere que no seamos como aquellos que conocieron el camino del Señor y luego se volvieron atrás del Santo Evangelio. A ellos les ocurre lo del verdadero proverbio, dice la palabra. En los proverbios allí está escrito. Amén. Como el perro que se vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad, dice la palabra. Bendito Dios. Amén. Y como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, así es la mujer hermosa y apartada de razonamiento. Santo Dios. Una mujer hermosa y no está en el camino del Señor, dice la escritura, es como un anillo de oro en el hocico. ¿Has visto los cerdos cuando les ponen un anillo así? Que se andan enterrando siempre ahí en la tierra. Así lo Amén, hace el Señor. Y ahí bendito viene la Dios. palabra, hermano. Hay que leer los proverbios. Amén. Hay que leer. Así dice, Y amén. todo lo que está en el Antiguo Testamento, pues en el Nuevo Testamento está discernido. Amén. Si usted no lo entiende. Bonita la palabra, ¿verdad? Amén. Aleluya. Amén. El postrer, el estado de esta persona viene a ser peor, dice, que el primero. Amén. Dice la escritura en San Lucas 11:24, que el espíritu inmundo que salió de nosotros, dice la escritura, que al caer en el error, vuelve a la casa que antes tenía. Amén. Así es la escritura. Sí, dice, amén. Dice la palabra que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares desiertos, buscando dónde morar. Pero cuando no haya dónde establecerse, dice, volveré a mi casa. Y le encuentra No es- usted o es casa del Espíritu Santo o es casa de Satanás. Amén. Una de dos. Es lo Así que es. dice la palabra. Eso es lo Que que ese está diciendo. espíritu anda allí buscando alrededores a dónde morar, A pero dónde como morar. la casa que antes tenía está habitada por el Espíritu del Señor, Amén. no puede meterse ahí de regreso. Amén. Puede que intente meterse, Amén. pero no va a poder porque el Espíritu de Dios está ahí. Amén. Aleluya. Ahora entiendo por qué es que a mí me molestaba ese espíritu y me llegaba a agarrar ahí que quería meter de regreso. Andaba, no haya donde vivir, pues, y llega a ver si está deshabitada. Pero como hay el Espíritu de Dios ahí, ¿cómo va a meter, pues? Amén. Aleluya. Así que, si el Espíritu de Dios está en usted, crea que no va a meter ningún espíritu inmundo, solo que ya lo ande adentro. Amén, no sabemos. Amén. Porque si uno ha caído en pecado, esos espíritus se meten allí. Amén. Es lo que dice la palabra. Amén. Que el estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Sí, dice, amén. Porque dice que cuando el hombre cae en el error, el Espíritu de Dios se aparta. Así como le ocurrió al rey Saúl. Rey Saúl, amén. Que él pecó delante del Señor y el Señor se apartó de él, dice la Escritura. Y se apoderaron los espíritus de él, pues, que lo atormentaban. Amén. Y dice la palabra que no vuelve él solo, sino que como haya la casa bien barridita, bien ordenada, va y busca otros 7 espíritus peor que él. O sea que si antes teníamos 1, hoy vamos a tener 8. Amén. Por eso que el estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Amén. Así es, amén. ¿Y eso a causa de qué viene? A causa de la vana manera de vivir, a causa de no poder dejar las cosas que antes hacíamos. Amén. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Los hombres si antes eran fornicarios, ahora la palabra le manda de que tiene que guardarse primeramente para el Señor Sí. y Amén. que sea marido de una sola mujer. Amén. Amén. Así Ande poniendo los ojos en la hermanita Amén. que tiene mujeres, ande poniendo los ojos allá afuera. Tiene que guardarse para el Señor, tiene que temer al Señor. Amén. Aleluya. Las mujeres de igual manera no tienen que andar de provocadoras con otros hombres, Amén. sino que tienen que guardarse para el Señor y para su marido. Amén. Pero ahí andan ahí, que no haya que hacer con sus cejas a veces porque quiere verse bonita. ¿Pero para quién, pues? Para usted misma, para el Señor. Al Señor no le agrada eso. No quiere hacerlo para su marido. Y si su marido la deja, pues allá él va a tener que dar cuenta, porque dice la palabra que el marido es el que tiene que mantener a su esposa en santidad. Amén. Aleluya. Señor.
Y Aleluya. depende de él, porque él es cabeza del hogar si se llega a perder, pues. Buen Se gol. lleva a la mujer en la colada si la mujer no está Amén. bien afirmada sobre la roca que es Cristo. Aleluya, Es bendito. lo que dice Dios. la palabra. Amén, así dice, varón. Amén. Dígale. A ver, ahí va el Señor, hermano. Pero la mujer se salvará, dice la palabra, si permaneciera en amor, en pureza, en santidad, dice la Escritura. No importa que el marido sea un gran perdido, pues. Usted guárdese para el Señor. Amén. No participe en las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. Si su esposo no es cristiano, si su marido no es, bueno, si su marido no es cristiano, no participe con él. Y si su marido no es cristiano y usted es cristiana, o su esposa no es cristiana y usted es cristiano, pues la palabra le exige, o elige a Dios o elige a esta persona. Amén. Porque el que no se negare a sí mismo no es digno de mí, dijo el Señor. Amén. Pruebe a esta persona a ver si verdaderamente le ama. No tenga nada que ver con esta persona. Ya a ver que se va a buscar a alguien más. Entonces ahí va a ver si verdaderamente le ama o no. Pero si verdaderamente esta persona le ama a usted, va a decir, yo no me quiero apartar de esta mujer, de este hombre. Y va a buscar la manera de acercarse al Señor para arreglar su vida. Amén. Pero si no le ama, pues se va a ir en pos de otra persona. Así es. Ahí se va a notar. Porque ciertamente la persona, la palabra dice que los que tienen esposo, o que tienen marido, o mujer, o esposa en conversa, dice la palabra que no se separe. Porque ¿qué sabe usted si por medio de usted esa persona va a alcanzar salvación? Pero eso no quiere decir de que usted esté en pecado con esta persona. Amén. Hay que empezar. Lo que usted tiene que dejarle claro quién es usted ahora. Amén. Y usted, el Espíritu de Dios está en usted. No puede estar participando de la copa de los demonios y queriendo participar de la mesa del Señor. Amén. No puede estar dando agua como los manantiales solo dan una agua. O dan agua salada o dan agua dulce. Amén. No puede uno estar dando las dos fuentes. Aleluya. No puede ser, no puede tener una alita por aquí y aquí un cacho, ¿verdad? Lo ponemos así como el mundo representa el bien y el mal. Amén. Aleluya. Le hacen alitas ahí y al diablo le hacen cacho. Amén. Cacho. Cuando la palabra dice que es un querubín, Amén. era un querubín. Era. Un querubín grande, protector, dice la palabra. Sí, amén. Pero fue desterrado del reino de los cielos cuando se halló maldad en su corazón, Amén. porque quiso ser como Dios. Amén. Se quiere igualar a Dios. A veces uno no está a gusto con lo que el Señor le ha dado, a veces uno no está a gusto con lo que es, a veces uno envidia al hermano porque tal vez el Señor usa más a aquel hermano. Amén. Esté a gusto con lo que el Señor le ha dado. Amén. Y aguárdese para el Señor, no ande codicioso. Amén. Y la palabra dice que usted tiene que ejercer su don como el Señor se lo ha dado. Y si el Señor le place, pues si usted tiene la capacidad de desempeñar otros dones, el Señor se los va a dar. Así es. Amén. Porque si le está pidiendo dones espirituales y no tiene la capacidad de desempeñarlos, entonces va a fracasar. Es cierto. Amén. Porque a aquel le dio 5 5. talentos, Amén. al otro le dio 2 y a otro le dio 1. Amén. El que tenía 5 talentos trabajó y ganó otros 5 más. Amén. El que le dio 2 trabajó y ganó otros 2 más, pero el que le dio 1 tuvo miedo y no lo quiso desempeñar, sino que fue y lo enterró. Amén. Y luego se lo quitaron y se lo dieron al que tenía 5. Amén. Y yo digo, ¿por qué no lo dio al que tenía 4? Para que estuviera creciendo. Amén. Pues porque al que se esfuerza el Señor lo bendice y le va dando más. Amén. Amén. Pero al que es allí, que está conformista, que no quiere crecer en la obra del Señor, no quiere trabajar para el Señor, ¿cómo Amén. el Señor lo va a usar? Y le está Amén. pidiendo que lo use, que lo use en profecía, hablar lenguas, Amén. pero no quiere trabajar ni para la obra del Señor. Aleluya. Los días de aseo están allí y ni siquiera quiere venir a hacer limpieza. Santo ¿Cómo el Dios. Señor lo va a usar como profeta? Habla Jehová. Bendito Dios. No quiero decir de que usted se haya atrasado y por alguna cuestión no haya podido hacer limpieza, porque a mí me ha pasado. Pero el Señor siempre usa a personas que tienen un corazón noble para ayudarlo a uno. Amén. Ya me ha pasado también. Pero si por rebeldía uno no quiere ni siquiera ayudar en las cosas de la iglesia, ¿Cómo va a recibirlo? ¿cómo el Señor lo va a usar a uno para otras cosas? No. Y
y aún viviendo tal vez en la vana manera de vivir, Amén. no pudiendo dejar las pinturitas, no pudiendo dejar de ver los partidos, como decía el hermano, Amén. no pudiendo dejar de ver las novelas, no pudiendo dejar de ver las películas. Aleluya. Bendito Dios. Ay, que le encantan las películas de terror, Amén. las de ciencia ficción. Habla Jehová. Y ahí viendo a las 12 de la noche, viendo toda esa maldad ahí en las películas, toda esa muerte ahí. Sí. Que le gustan las películas de guerra y ahí no hay que hacer. Hoy sí se fue el gozo, varón. Santo. Hoy se fueron, dijo. Ese espíritu inmundo que anda ahí de repente va a meter, pues. Aleluya, así es. Porque anda allí desesperado por volver a su antigua casa. Y no va a volver solo, sino que va a traer otros 7 con él. Amén. Sí, está bueno. Y después ya no solo le van a gustar las películas, sino que también las novelas. Ujú. Al varón. Yo no tengo Es tiempo. porque yo no esos tengo tiempo. espíritus inmundos hacen y deshacen después, pues. Así es, amén. Aleluya. La palabra dice que los varones hay que comportarnos varonilmente en el camino del Señor. Amén. Varonilmente, porque ningún afeminado dice que va a entrar a los reinos de los cielos. Sí, sí, amén. Y usted de aquellos hombres de que se ponen cremita en la cara, que se pone tal vez pinturita en las uñas, deja clarita, que no se le ve, para que le vean bien asadita. Porque hay hombres que así son. Bien vanidoso. Así es. Ya voy a revisar las uñas. Amén, amén. Sí. Así como así en la escuela, que le revisaban las uñas, si uno andaba a tierra en las uñas, le pegaban un reglazo en la mano. Vamos a revisar las uñas aquí. Yo estoy en la tierra hablando. Aquí va a ser al revés, ¿verdad? Amén. Dice la palabra en 1 Corintios 10:12, que así que el que piensa estar firme, vea que no caiga, dice la palabra. Amén. El que piensa estar firme, vea que no caiga. Amén. Que no caiga en el engaño del pecado. Amén. Permanezca fiel, permanezca firme en el camino del Señor. Amén. Porque al Señor no le agradan aquellos cobardes que vuelven atrás. La palabra dice que los perros estarán fuera. Amén. Así dice. Y los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los borrachos, Amén. los blasfemos, los que se Maldicientes. echan con varón, estarán fuera, destituidos del reino de los cielos, dice la Amén. palabra. Sí, dice. Porque todas estas cosas son de la carne, y dice la palabra que he aquí hermano, os digo que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de los cielos, Amén. ni la corrupción hereda la incorrupción, dice la palabra. Si usted es corrupto, tarde o temprano va a tener que pagar por ello. Amén. Amén, así es. No vaya a creer que todas las cosas le van a salir bien cuando usted anda todo mal. Las cosas le van a salir mal también. Porque el Señor es galardonador de aquellos que le buscan y creen que verdaderamente le hay Amén. y que se guardan para Él. Porque el temor de Jehová está en ellos, porque buscan esa manera de agradar al Señor cuando están en la situación, cuando están a punto de allí en la tentación, a punto de caer. Por agradar a Dios se abstienen de todas esas cosas, porque el temor de Dios está en ellos. Amén. Así que esté firme, vea que no tropiece, vea que no caiga. Dice la palabra, porque no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, dice la palabra. Porque algunas personas dicen de que están envueltas en una situación allí de fea, tal vez están envueltos allí en medio de algo que está ocurriendo allí y que contamina. Y por eso dicen algunos, a veces tienen el descaro de decir, oh, yo caí en esto porque yo veía, oía y estaba allí en medio de toda esta situación. Y yo caí en este error. La palabra dice que Lot estaba en medio de Sodoma y Gomorra Amén. y veía y oía los hechos inicuos de estas personas, pero nunca cayó. Amén. Porque el Espíritu de Dios estaba en él y él quería guardarse para el Señor. Porque la palabra dice que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Amén. Pero si su corazón es malo y su corazón está inclinado a lo malo, va a caer en el pecado. Amén. Pero si su corazón se está guardando para el Señor y está el temor de Dios en usted,
va a ser como Lot, que vivía en medio de esa depravación ahí, pero nunca cayó en el error. Amén. Aleluya. Se guardó para el Señor. Amén. Pero hay quienes que dicen, oh, es que ahí tomaban cervezas y todo eso y oían música, por eso que de repente yo empezaba a cantar también. Santo. ¿No ve? Amén. Las alabanzas no le quedan en la iglesia, no se las aprende jamás. Amén. Pasa 1 año, 2 años y ni quiera cantar puede. Santísimo Dios. Pero las rancheras ya cuando las está oyendo en la casa, bien cabal las cantan. Ay, Y ahí las anda repitiendo todo el día. Pero aquí se viene a cantar y ni siquiera quiere abrir la boca. Ay, 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 santo. Está oyendo no quiere ni llorar aquí. Cuando está en la casa ya están oyendo una canción romántica. Se acuerda de la novia que antes tenía, empieza a llorar. O la mujer empieza a acordarse del novio que tenía y que la traicionó. Amén. Empieza a llorar ahí también. Y aquí ni una lagrimita de cocodrilo se le sale. Ay, santo. Hoy sí. Amén. Aleluya. ¿Es así o no es así? Amén, varón. Aquí es más duro que una roca. Amén. Pero cuando está allá afuera es como mantequilla que con tantito se quebranta. Amén. Aleluya. Yo no sé si esto es cierto, pero yo estoy diciendo que sí, yo Amén. también en mi boca. Aleluya. Allá usted sí Amén. se está cayendo, ¿no? O tal vez el que vea esta predicación Amén. se cae. Amén. ¿Y para dónde, pues? Sí. Tiene que recibir la palabra. Hay que recibirla. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredándose nuevamente en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y les ha ocurrido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, en el fango. Amén. Mejor les hubiese sido no haber conocido Dios. el santo mandamiento que les fue encomendado, Amén. sino que después volverse atrás. Porque si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así es, Porque el amén. Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Aleluya. Y no podemos estar participando de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amén. No podemos amar a un Señor. No podemos amar a 2 señores. Porque o terminaremos amando a uno y aborreciendo al otro. Amén. Y a esta carne lo que le gusta más es la vanagloria de esta vida, Amén. los deseos de los ojos. De ley. ¿A quiénes se les salen los ojos cuando ve algo allá afuera que le gusta? Amén. Como dicen los libros de los Salmos, que son como el impío que se sacia de cebo de los carneros hasta que los ojos le escapan a salir de gordura. Amén. Así dice la palabra. Amén. Así dice la escritura, le escapan a salir los ojos allá a los hombres. Si Amén. es chino, ahí dejó de ser chino. Bien brotado en los ojos. Amén. Amén. Sígale, varón. Aleluya. Así ocurre. Amén. No puede dejar uno eso. Y al Señor no le agrada eso. Tiene que guardarse para el Señor. Tiene que comportarse como varón. Amén. Varón de Dios. Que no le digan varón de Dios. Y no lo es. Que no sea en vano el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aprovechado. Porque Pablo dijo que él no era digno de ser llamado apóstol. Así Dios. Porque Amén. perseguía a la iglesia del Señor. Sí. Pero por la gracia del Señor digo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. Antes he trabajado más que todos los apóstoles, dijo él. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Sí. Así somos nosotros también. Si usted está en piernas, porque usted se las pueda. Y no porque el Señor ha tenido Amén. misericordia con usted. Aleluya. Así es, amén. Bendito Dios. Pero hay quienes que dicen, oh, yo me he esforzado y he permanecido firme en el camino. He luchado y aquí estoy. Dice la palabra, si alguno tiene de qué jactarse, de qué gloríese en el Señor, pero no se gloríe en sí mismo. Amén. No se gloríe en otro, dice la palabra, sino en sí mismo. Si usted está en el camino del Señor y no ha caído o no ha resbalado, gloria al Señor. Amén. Manténgase firme, vea que no tropiece, vea que no caiga. Amén. Y aquellos que alguna vez cayeron, manténgase firme ahora pues. Amén. No vuelva a cometer el mismo error. Agradezcale al Señor que le dio una nueva oportunidad. Amén.
Porque todos sabemos cuáles son los pecados de muerte. Porque el apóstol dice que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Amén. Hay pecados por los cuales yo digo que se ore, dice, por los cuales se puede orar y el Señor perdona. Pero hay pecados por los cuales digo que ni siquiera se ore, dijo el apóstol. Porque si alguno, dice, de vosotros ve a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, orará y pedirá al Señor para que el Señor perdone a aquella persona. Y el Señor le va a perdonar por su oración. Amén. Pero hay pecados que por los cuales yo digo que ni siquiera se ore, dice el apóstol. Por eso si usted ve a un hermano cometer un error, ore por él para que el Señor le perdone. No lo esté criticando. No esté ahí yéndole a contar, mira, yo vi que aquel cometió este error. Ore por esta persona para que él reciba perdón. Amén. No ande haciendo un chisme ahí. Y después de un tiempo que pase allí y vengan las reprensiones a su vida y usted no las acepte, el Señor lo termina sacando, porque la palabra dice que donde no hay chismosos sí es a la contienda. Amén. Donde no hay chismosos se acaban los chismes, pues. Amén. Así es, amén. Y si alguno anda causando división en el pueblo del Señor, dice la palabra, que al pastor le ha dado la autoridad al Señor por medio de la Escritura, de decirle, fuera de aquí. Amén. Amén. Si después de una o dos amonestaciones no quiere hacer caso, échese fuera al perverso, dice la palabra. Amén. Que se ha envanecido en su propia mente y peca Amén. y leuda toda la masa. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Deja la palabra del Señor, pues, para que sepa lo que el Señor manda ahí. Sí. Y luego uno no entiende lo que está pasando porque no lee, pues. Amén. Pero si usted lee la Escritura, usted sabe lo que el Señor manda por medio de la Escritura. Así es. Y usted dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Uno comienza a hablar, a blasfemar con la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra que no seamos como el pueblo de Israel, que no seamos como aquellos, porque ejemplo nos dejó el Señor, dice la palabra, que las cosas que a ellos les ocurrieron para que nosotros veamos los ejemplos. Amén. Que no murmuremos como algunos de ellos murmuraron, dice, Quedaron allá. y quedaron postrados en el desierto. Amén. Y que no tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y fueron consumidos por las serpientes, dice la palabra. Amén. Que no seamos idólatras como algunos de ellos lo fueron. Amén. Amén. Aleluya. Que no seamos fornicarios como algunos de ellos lo fueron y en un día cayeron 23,000, dice la palabra. Amén. Porque cuando Balaam, hijo de Betor, dice la palabra, fue contratado para ir a maldecir al pueblo de Israel, no lo logró Satanás. No. Porque el Señor le dijo, no vas a maldecir a este pueblo, porque el pueblo que allí ve bendito es. Amén. Y todo aquel que lo bendijere será bendito, y todo aquel que lo maldijere será maldito. Amén. Si aquí se dice los errores que cometió el pueblo de Israel, no es para que usted ponga un medio rencor ahí contra el pueblo de Israel. No. No puede usted en ningún momento sentir algo en contra del pueblo del Señor. Aunque cometa sus errores, el pueblo del Señor. Al pueblo. Y Amén. bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Así dice. Amén. Pero también si usted ve un judío allí fuera y usted lo conoce, tampoco vaya a creer de que es varón del Señor. Porque así como en la sociedad de nosotros hay ateos, hay lesbianas, hay homosexuales, también hay unos judíos, pues. Amén. Hay gente que son homosexuales, hay lesbianas, Sí, amén. algunos que se han apartado de Dios. No vaya a estar ahí usted hasta haciéndole un bendito ahí. ¿Ve? La palabra dice que ahora no hay judío ni griego, sino que Amén. todos somos iguales para el Señor. Así es. No vaya a creer de que porque es judío es varón de Dios. ¿Ve? Hay que respetar a los mayores, ¿sí? Hay que respetar a todos los hombres, a todos. Hay que estar en paz con todos. Amén. Si es posible, dice, estar en paz con todos los hombres. Amén. Pero no quiere decir de que ande ahí idólatra. Así que no seamos como el pueblo que se rebeló contra el Señor en el desierto. Y a causa de eso perecieron muchos. Amén. Ahí están los ejemplos. No seamos fornicarios como ellos fornicaron con los moabitas. Amén. Moabitas fueron, ¿no? Moabitas. Como Satanás no pudo usar a este varón, Balaam, para que maldijese al pueblo, después usó a las mujeres ahí.
para que todos aquellos varones cayeran en fornicación con ella. Porque la mujer que no está agarrada del Señor, de la mano del Señor, tarde o temprano va a cometer un error. Pues. Sí, amén. Pero aquella mujer que se guarda para el Señor, pues Amén. bienaventurada. Amén. Porque la gracia y la hermosura dice, son vanas, ¿verdad? Sí, La amén. mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Amén. ¿Ve? El Señor ve hermosa la mujer cuando él tiene temor a Él. La ve encantadora, Amén. aunque no sea tan bonita. Igual los hombres. Los hombres, la mayoría somos feos, pues. Amén. Pero delante del Señor somos hermosos. Amén. ¿A qué nos vamos a decir? Y aquí todos somos feos. Sí, todito. Pero que ya porque yo soy hombre, no veo feo. Todos. El Señor lo sabe. Para el Señor todos somos hermosos. Amén. Y si usted cree, si usted considera feo, quítese eso de la cabeza. Porque el Señor le plació hacerlo así. ¿Y qué va a hacer usted? Va a mandarle a hacer cirugía. Amén. Va a ser partícipe de este mundo. No, varón. Le va a mandar a poner ojitos azules. Mm. Ámese, así como el Señor lo ha hecho. Amén. La mujer también. Deje toda esa decadencia, ya todo eso que lo hace tropezar. Amén. Toda esa que lo mantiene bien decaída. Si así es, pues. Y además la palabra dice que este cuerpo es temporal. Es temporal. Es Amén. solo algo que tenemos para mientras. Porque si estamos en el Señor Jesús, dice la palabra que en aquel día seremos transformados. Seremos Los que transformados. murieron en Cristo resucitarán incorruptibles, dice la palabra. Amén. Y los que hayamos quedado, si el Señor viene y nos haya con vida y estamos con Él, seremos transformados. Amén. Y este cuerpo que ahora vemos es pues la semejanza de Adán, porque el primer hombre es de la tierra terrenal. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, dice la palabra, traeremos también la imagen del celestial. Porque el primer hombre es Adán, terrenal, y el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Amén. Y así como es el Señor en el cielo, así también nosotros seremos, dice la palabra. Amén. Es lo que dice la palabra. Así dice la escritura. Así que crea usted que allá no va a tener esta apariencia. Allá va a estar el cuerpo glorificado. Amén. Y si tiene la misma, si tenemos esta misma apariencia, pues vamos a ser resplandecientes de arriba. Es así como describe la palabra del Señor. Sí, amén. Resplandeciente. Pero también no ande deseando allá ser rubio allá arriba y tener ojos azules y todo eso. Ser alto, delgado. Creo que somos feos. Agradecidos deberíamos estar con el Señor de que nos dio la oportunidad de Amén. vivir. Nos dio la oportunidad de vivir. Imagínense qué grandioso es esto. Sí. Estar aquí con vida, poder pensar, poder moverse en este mundo. Nunca se ha puesto a pensar usted cómo es que usted se mueve. Amén. Algunos dicen que nacieron así dicen que del mar salió un pescado ahí y se convirtió en hombre. Va. Se convirtió en mono y después en hombre. Señor, reprenda al diablo. Es una bacteria ahí que nacieron. Sí. Nosotros no hemos nacido de una bacteria. Nosotros venimos de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Imagínense nacer de una bacteria. Y la bacteria no que me enferman a uno. Pues. Amén. Otros dicen que cuando se mueren, dice que son se reencarna en otro ser. Si fue malo, dice que reencarna, pues a ver, ¿qué? Un piojo, ¿verdad? Así hay unos que creen así. Lo que dice la palabra, cuando Pablo Güey predicó allá y había disensión en el pueblo porque unos creían de que había ángel y espíritu, los jeruseos, ellos creen en la reencarnación. Pero ¿será que creen que reencarna en una nueva persona? ¿O será que creen que reencarna en un animal? O en cualquier otra cosa. Porque por ahí alguien me decía a mí de que cuando uno se muere, reencarna en otra persona y si fue malo, sufre. Y está sufriendo hasta que aprende. Y cuando alcanza a ser una persona ya buena, el Señor se lo lleva. Bien antibíblico, ¿eh? Bien antibíblico. Y uno no lo cree ahí y no lee la palabra. Pues. Amén. Va a terminar siendo seduceo también. Amén. No va a creer en la resurrección de los muertos, así como está en 1 Corintios capítulo 15, Amén. que dice que algunos no creían en la resurrección de los muertos,
Entonces el apóstol les decía, si no creen en la resurrección de los muertos, entonces vana es la fe, pues. La predicación. Vano es que estén viniendo a la iglesia. Amén. Porque si estamos viniendo aquí, porque creemos que el Señor va a venir y va a resucitar a los muertos. Amén. Y nos va a llevar. Pero si no creemos en la resurrección de los muertos, dice, aún estamos en nuestros pecados. Y nosotros somos allá falsos predicadores del Señor, porque decía el apóstol, hemos predicado del Señor hemos predicado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, Van a en nuestra predicación. vana es entonces nuestra predicación, aún estáis en vuestro pecado. Si creemos que vamos a resucitar, no vaya a creer que va a resucitar en un animal, en otra persona. Ahí para el cielo, pues. Amén. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Amén. O va uno allá a condenación, o a salvación, pero que va a resucitar, va a resucitar. Amén. Así, hermano, que el que quiera estar firme, vea que no caiga. Amén. Vea que no tropiece. Amén. Amén. Porque ahorita puede decir, oh, yo estoy fuerte. A mí nada me bota. A mí nada me hace tropezar. Espere que venga la tentación. Y allí piense eso. Dice la palabra que el que ha sido llamado según el propósito de Dios no peca, porque la simiente de Dios permanece en él. Amén. Y la simiente de Dios es Jesús. Sí, así es. Y si verdaderamente el Señor está en usted no va a pecar. Porque Amén. ha sido llamado conforme al propósito del Señor. Pero eso no quiere decir de que, porque caí en error, Dios no estaba conmigo. Hombre, el Señor deja que uno sea aprobado, pues para que uno vaya aprendiendo. Amén. Y allá depende de uno si cae o no. ¿Usted cree que la voluntad del Señor es que nosotros nos perdamos? No, pues. No. Pero nosotros debemos de ser probados, dice la Escritura. Con tribulación. Y allí en la de medio de la tribulación viene la tentación también, pues. Porque hay un acusador, dice la palabra, que está allá día y noche acusando a los santos allá delante del Señor. Amén. Así es. Como a Job, cuando se reunieron los hijos de Dios Y llegó y en Satanás. medio de ellos estaba Satanás. Amén. Y le dijo el Señor, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay ninguno como él en el mundo. Amén. Perfecto. Recto. Y él le dijo, Poderoso de Dios. el Satanás le dijo, ¿cuándo no? Si le ha bendecido de gran manera y lo tener rodeado ahí, que nadie puede acercar, ni un mal espíritu puede acercarse. Amén. Entonces un Señor le dijo, bueno, ve, porque Satanás le estaba diciendo, déjame que lo tiente. Así es con nosotros también. Sí, amén. Tal vez usted está firme en el camino del Señor, pero de repente va a venir la tentación. Y si usted piensa estar firme, pues vea que no caiga en esa tentación. Amén. Porque si no, de ahí va a venir todas las plagas, todas las pestes de las que hablaba el varón el otro día. Amén. No va a ser bendito en su salida ni bendito en su entrada, sino que la palabra dice lo contrario. Porque se ha apartado del Señor. Amén. Y lo vemos, hermano, que ocurre. Ahora vemos un hermano en la congregación que está firme y de repente anda allá en el mundo revolcándose. Sí. Así que hay que aprender, pues. Amén. Y no ser como aquellos que vuelven atrás. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, Amén. sino de los que caminamos hacia adelante para bendición, para alcanzar vida eterna. Amén. Ciertamente dice el apóstol Pablo de que hay cosas que nos pasan, pero olvidándome de lo que ya pasó me enfoco a lo que tengo por delante. Dice. Amén. Si usted falló pues, y se acercó al Señor de corazón arrepentido, enfóquese en lo que tiene por delante, pues, Amén. y no vuelva a caer en el mismo error. Pongo la mirada en lo que está delante de mí, dice Pablo, y olvidando lo que ya quedó atrás. Creo que yo quedo atrás. Porque ¿para qué voy a vivir en esas cosas y ya quedaron atrás? Sí, amén. Ya pasó. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Y espero que hayamos aprendido algo. Amén. Aleluya. Y esto no se ha acabado, así que despiértese, ya está durmiendo. Les invitamos a seguir en oración. Amén. Amén. Pero no vaya a usar la oración como excusa para cerrar los ojos y verdaderamente dormirse. No es el que nos vayamos y usted quede aquí. Amén. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Y queda el pastor con nosotros. Y bueno.